Buenos días, ¿me escucha? ¿Me escucha? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Ujú. Ok, buenos días, doctora Anita. Buenos días, mi doctor. Aquí ya le doy el mando. Listo, doctor, para ver a los estudiantes. Hoy día empezamos la primera clase del mes de diciembre. Decisión de Dios, seguimos adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Hola. Hola, Selena. Buen día, buen día. Bueno, vamos a empezar, doctora Anita. ¿Me lo permite? Sí, listo, doctor. Solo hay 3 señoritas que no van a poder prender la cámara por asuntos médicos, doctor. No hay ningún problema. Ya Listo, doctor. con que usted justifique es suficiente. Sí, Ok, listo, doctor. Gracias. doctora Anita, este grupo es el que no tuvo clase el día martes, ¿no? Entonces, Así es, del vamos a 2-1. tratar de reponer esa clase poco a poco, entre hoy y mañana ya nos igualaremos. Trataremos de que hoy mismo nos igualemos. Pero antes de empezar propiamente con la clase, yo quiero hacer lo mismo que hemos hecho en los 2 paralelos anteriores, doctora Anita. Ok, explicar un poco lo que consiste el aula virtual. Un ratito. Ok, un ratito, por favor. Exacto, ya lo tengo aquí. Ok. Luis, ¿me estás viendo? Sí, doctor. Sí, ¿qué ves ahí en la proyección? El campus. El campus, ¿no es cierto? El campus Sí. del aula virtual. Ok, entonces aparte del sílabo que habíamos presentado, propiamente el aula virtual se divide en 3 bloques. Bloque 0, que es como un bloque de introducción, el bloque académico, donde está la parte de desarrollo de la asignatura, y el bloque de cierre, que es propiamente el espacio de evaluación, ¿ok? Espacio de evaluación sobre el proceso que vamos a dar. Y entonces, estamos viendo ahí la proyección, como dijo Luis, el campus, la aula virtual, y en el bloque 0 estamos viendo la información general, comunicaciones académicas, compartir e interactuar, espacio que ustedes tienen. Ahí tienen el sílabus, el plan analítico, el calendario académico, bueno, todo lo que ustedes están visualizando. Y vamos de lleno a la unidad 1 que corresponde al bloque académico. Entonces ya hemos dicho que la asignatura tiene 4 unidades, 2 en el primer parcial, 2 en el segundo parcial. Pero las unidades corresponden todo al bloque académico. Entonces el bloque académico, dentro del bloque académico vamos a tener también la sección de exposición, la sección de rebote, la sección de construcción y la sección de comprobación, las 4 secciones. La sección de exposición sintetizando es propiamente donde están los contenidos de cada unidad, ¿ok? Los contenidos de desarrollo de la materia. Y ahí ustedes van a tener las presentaciones también, que se les va a ir abriendo poco a poco conforme ya lo vayamos presentando o desarrollando. Pero ahí vienen las otras partes de este bloque académico que son importantes, que ustedes ya tengan conocimiento y que ya empiecen a trabajar. La sección de rebote, donde va a haber en el primer parcial, van a ver, en la primera unidad van a haber tres foros. ¿Ok? En la segunda unidad, un solo foro. En la sección de conocimiento, entonces vamos a ver en orden, vamos a ir viendo. En esa sección de rebote hay 3 foros que los jóvenes estudiantes del semestre anterior que estuvieron conmigo saben, Luis. Lo que quiero es que participen con 2 comentarios sobre el tema planteado. Ok, entonces la sección de foro tienen ustedes aperturado eso máximo para cumplir hasta el 18 de diciembre. Eso está escrito en cada foro, pero yo les estoy diciendo ahora, hasta el 18 de diciembre, opiniones sobre el tema planteado. ¿Ok?
Luego, en la sección de construcción, comparte sus conocimientos sobre también el tema planteado. Ahí está. Y el primer comparte su conocimiento de músculos principales de la cara, 23 de diciembre, y los dos últimos, 30 de diciembre. Luego tenemos la sección de comprobación, que son propiamente dibujos. Ok, todo esto con el propósito de que ustedes ya lleven casi ya la puntuación de un 60% que la gestión de formación ya obtenía. Que cada quien se gane sus calificaciones. Entonces, en la sección de comprobación que tenemos en la primera unidad, cinco dibujos, realmente hay que subir archivos de PDF. Los dos primeros son hasta el 10 de diciembre, hasta la próxima semana. El tercero hasta el 18 y el cuarto y el quinto hasta el 23 de diciembre. Ok, eso es lo que corresponde a la unidad 1, más o menos hasta la fecha 23 de diciembre. Luego empezamos la unidad 2, que es de vascularización e inervación, y asimismo la sección de exposición. Luego la sección de rebote, un solo foro. Ese solo foro tiene que participar hasta el 7 de enero. Luego comparte tu conocimiento hasta el 7 de enero. Y de este grupo de la segunda unidad, lo que tienen solo es la tarea 6 está hasta el 23 de diciembre, pero los demás son hasta el 7 de enero. El propósito es que ya en la primera semana ya tengamos subido todo. Y de esa manera, pues ya nos preparemos luego para rendir el segundo parcial. Y en el bloque de cierre de este primer parcial habrá el examen del primer parcial, que como ya sabemos será de 1 hora, 20 preguntas secuenciales con 15 minutos de previos de ingreso, que ya explicaremos conforme vayamos desarrollando. Bueno, y ese es el mismo esquema que ustedes pueden ver para el segundo trimestre. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o ha quedado claro? Todo estamos dejando grabado. Alguna duda también comentan con los jóvenes, por ejemplo, Jeremy, que fue mi alumno, con Selena, que fue mi alumna, o por supuesto con nosotros, ¿no es cierto? La doctora Anita o conmigo. Nosotros tratamos de que el estudiante se gane la calificación de por sí solo con estos trabajos que usted lo obtiene y con la participación. Las participaciones poco a poco las vamos a ir haciendo y trataremos al comienzo es voluntario. Luego vamos tratando de que todos participen. Yo no quiero que al final del trimestre me digan yo nunca participé. Comenzando que al ser voluntario todos tienen derecho a pedir la palabra. ¿No es cierto? Ok, Luis, ¿estamos de acuerdo? Siempre lo llamo a él porque lo veo por ahí. Así es, doctor. De acuerdo, todo. De acuerdo, dijo. Pucha, tengo mi principal apoyo. Por eso también hay que ser inteligente. Bueno, jóvenes, vamos a estudiar, empezar con los huesos de la cara. Ok, vamos a estudiar los 14 y vamos de lleno. Aquí les sintetizo. Los huesos de la cara son en dos partes. Una es la mandíbula superior, que serían pegados al cráneo, donde están 13 huesos, donde el impar es el hueso vómer y los demás son pares. 2 huesos cigomáticos, 2 huesos propios de la nariz, 2 maxilares superiores, 2 unguículos lagrimal, 2 huesos palatinos, 2 maxilares. Y ahí están los 6 pares, que son 12. Y un impar, que es el vómer, 13. Y el otro hueso que está en la mandíbula inferior y que es independiente del maxilar inferior, ¿no es cierto? Con eso serían los 14 huesos. Ok, vamos a tratar, como dije, poco a poco de irnos igualando y vamos a dar la primera clase con una parte que hasta van a haber 3 huesos aquí. Ok, ahí estamos, lo que habíamos dicho, el comentario. Hay 14 huesos, 13 están pegados a la mandíbula superior o al cráneo realmente. Son 6 pares, maxilar superior, palatino, cigomático malares, cornetes inferiores, huesos lagrimal o unguis, pared medial de la cavidad orbitaria, los huesos propios nasales y el vómer. Y la mandíbula inferior, que está formada por un solo hueso. Esto es una vista anteroposterior.
Ok, estos huesos de la cara son muy importantes, muy primordial, sobre todo porque forman la parte estética de la región facial, ¿no es cierto? Y uno de los órganos, se puede decir, claves, centrales en la parte estética, son las fosas nasales, cuyo espacio es considerado para mí como un órgano de predominancia fisiológica más que estética. Ok, entonces ahí vamos a tener en su vista anteroposterior y la vista de perfil o lateral. Ok, en su vista anterior vemos que hay en la raíz de la nariz, el dorso, que sería en la vista lateral se ve más, el dorso ojiva, que es más o menos la ojiva, la parte superior, la punta nasal, la columela, que sujeta a la punta, el ángulo nasolabial, que es entre la nariz y el labio, y el surco nasolabial, que es la parte lateral entre la nariz y el labio superior. ¿Ok? Tiene forma de una caja que función es no solo permitir el ingreso de aire, cuya función principal, permitiendo la inspiración y la expiración con la salida, sino también regular temperatura, también controlar la presencia de partículas que vayan a producir problemas de funcionalidad, polvo, etcétera, ¿no es cierto? Y también, y por intermedio de ella, también podemos aplicar el sentido del olfato, ya que van a estar los nervios olfatorios en el techo de las fosas nasales. Ok, pero fosa nasal tiene algunas partes, el techo, el tabique, la pared lateral, la pared medial, y vamos a ir viendo ciertas partes importantes. Cuando yo estudio las fosas nasales y la predominancia de los huesos de la cara y en sí el estudio de la anatomía, es porque nosotros tenemos que tener conocimientos que nos sirven para evitar incluso en algún momento iatrogenias. Iatrogenias son problemas que no existían y que pueden estar apareciendo en gran parte por falta de conocimiento. Por ejemplo, yo voy a hacer una rinoplastia, que es una reconstrucción de la nariz. Debo saber que está formado por huesos y por cartílago. En la raíz está arriba el hueso propio de la nariz y la apófisis frontal del maxilar superior. Luego el cartílago laterales superiores, cartílagos triangulares, cartílagos alares, ¿no es cierto? Entonces, eso mantiene la cotextura selena en una posición permitida de la piel, por ejemplo, porque es como que fuera el techo, la cubierta de una, ¿cómo sería? Como de una casita de cuando yo me voy de vacaciones, una carpa, si las cosas que tienen el techo no están ahí de pie, manteniendo como columna, pues se cae, la cubierta de arriba se hunde y así mismo se puede hundir la entrada de la fosa nasal y de esa manera no permitir el ingreso del oxígeno normalmente. Entonces, por eso hay que saber que todo en lo que es el área de salud debe ser tratado por los especialistas, ¿no es cierto? Un cirujano plástico, por ejemplo, un tratamiento de lo que es la nariz y no por cualquiera, porque vamos a que por la parte estética en ciertos casos, sea porque tiene la nariz de una jiba muy fea o y que está afectando psicológicamente, porque las cirugías estéticas son de causa psicológica sobre todo, y tratamos de entrar por esa causa psicológica y salimos con un problema funcional. Funcional significa que no podemos ni siquiera respirar, Luis. Entonces, en lo que se llama las cirugías, y que son cirugías programadas, tenemos que saber acudir donde el especialista, donde el que corresponde, porque y tratar de buscar y acudir donde el mejor. No a veces ahorrar únicamente, porque ahorrando a veces se pierde. ¿Ok? Imagínense que cogen y vamos a ver más adelante cierto caso. Y estos son los huesos propios o nasales. Son de láminas óseas rectangulares que corresponden a la raíz de la nariz, que están en el techo, en la parte de adelante y arriba. Está por dentro del maxilar y por delante del hueso Bomer, de la lámina perpendicular del etmoide, perdón, del hueso etmoide, lámina perpendicular del etmoide. Comprende una cara anterior o superficial, una cara posterior o profunda, un cuatro bordes arriba, abajo, medial o anterior y lateral o externo. Ok, entonces vemos que la cara anterior
es convexa en sentido del lado derecho al lado izquierdo, en sentido transversal. Le estoy diciendo para que se comprenda, el lado derecho al lado izquierdo. Pero si usted va de arriba hacia abajo, este hueso propio, está analizando solo este pedacito, ves que es cóncava en sentido superior inferior y es convexa en sentido lateral o en sentido transversal. Ok, está por debajo de la piel únicamente, este hueso propio de la nariz. Detrás de él vamos a ver la cara profunda, pues tiene el reflejo de su cara anterior o de la cara superficial y será cóncava, ¿no es cierto? Y se articula arriba con la espina del hueso frontal, aquí con la espina nasal, en este corte sagital estamos viendo, y con el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoide, ¿no es cierto? Eso se articula la cara profunda, la cara posterior de los huesos propios nasales. Ok, luego de estos huesos propios nasales podemos ver, doctora Anita, si usted me lo permite, los bordes de este hueso que dijimos que es forma rectangular. El borde superior vemos que se une con la espina del hueso frontal. El borde inferior junto con el homólogo opuesto forma una escotadura que se llama escotadura nasolobular, que está entre las nasales y los cartílagos, como podemos ver. ¿Ok? Luego tenemos el borde anterior, que su lado con un lado opuesto va a estar en relación arriba con la espina nasal frontal, Luis, y más hacia abajo conforme desciende con el borde anterior, como vimos en este corte de acá, aquí en este corte, esta imagen, con el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoide. Ok, y su borde lateral, pues, está en relación con esta apófisis ascendente del maxilar superior o apófisis frontal del maxilar superior. Ok, entonces, si ven cómo estamos demostrando que lo que está escrito en los libros de anatomía son cosas que realmente existen, no son inventos. Ustedes están estudiando la anatomía normal, las estructuras normales. ¿Qué significa? Que lo que no aparezca de esa forma, pues sería anormal, sería patológico. Puede ser congénito, que nació con esa normalidad, o puede ser que tuvo un traumatismo y adquirió una deformación, que el hueso propio no está así, está hundido, que a lo mejor no hay de un lado, bueno, todo. Y esto es, a partir del conocimiento normal, investigar por qué no está como realmente estudiamos. Entonces, esto es una vista lateral izquierda, vemos el borde lateral articulándose con la apófisis frontal del maxilar superior. Ok, este es un corte sagital, donde estamos viendo en la línea media cómo su borde anterior del hueso propio de la nariz se tiene relación con la espina del hueso frontal y con la parte anterior del etmoide, apófisis cristiagalli y propiamente la lámina perpendicular del etmoide. Esos fueron los huesos propios o nasales. Vamos a ver un poquito los cartílagos nasales. Ok, hay cartílagos principales, cartílagos accesorios. Los principales son sobre todo los cartílagos triangular o lateral superior, el cartílago lateral inferior o cartílago alar y los cartílagos del tabique nasal. Ok, forman parte de la estructura osteocartilaginoso del techo nasal. Y aquí tenemos el cartílago alar. Forma de una ala y comprende tres porciones. Una porción que es lateral, esta es la porción 1, por eso se llama par lateral. Este constituye propiamente el techo de las fosas nasales, con lo que estoy viendo aquí, en lo que está en la nariz, que yo en mi nariz, estoy poniendo el dedo debajo, sobresale así. Entonces hay pacientes que tienen eso y hay que cortar una parte nomás, no nunca la periferia, porque es como quitarle los soportes de la carpa que tuvimos, de la carpa que nos fuimos al campo, le quitamos los pilares y se hunde el techo. Así mismo es de esto. Por eso el conocimiento anatómico. Luego, la pars intermedia, que está entre el 1 y el 3, ok, pars intermedia, ok, esto es como fuera la rodilla. Luego la par mesial, que constituye los pies alares. Esto es, aquí estamos haciendo una disección, una rinoplastia cerrada, porque estamos directamente en una decisión supraalar.
separando lo que es el cartílago propiamente de la piel y disecando con la pinza Sense-Dents con dientes. Tenemos ahí sacándose una parte del cartílago alar. Ok, ahí la graficación de la ubicación del cartílago alar, 1, 2 y 3. El 3 es el pilar de la punta nasal. Aquí estamos disecando, separando un poco lo que va a ser la parte lateral para sacar ese techado que está exageradamente crecido, pero conservando los bordes periféricos de ese cartílago. Ahí mire, ahí está realmente una vez sacado o hecho la exéresis o el corte de la porción que decidimos retirar. Eso es la cirugía de rinoplastia. Luego vamos al piso de las fosas nasales y sintetizando, las estructuras que pertenecen al piso de las fosas nasales también corresponden al techo de la cavidad palatina, de la cavidad bucal, lo que constituye en otras palabras el paladar óseo. ¿Por qué paladar óseo? Porque participan dos huesos, adelante el maxilar superior y abajo el hueso palatino en forma de L. Ok, entonces vamos a ver primero el hueso palatino. Ok, este es un hueso, como hemos dicho, un hueso par, porque está uno a la derecha y otro a la izquierda, tiene forma de una L, una porción vertical o lámina vertical y una porción horizontal o lámina horizontal. Y luego entre la unión de los dos hacia afuera hay una apófisis saliente que se llama apófisis piramidal. Ok, entonces vamos a ver la porción horizontal. Esta porción horizontal, lámina cuadrilátera, solo nos vamos a centrar en este estudio de esta porción. Presenta dos caras, una cara inferior hacia abajo que constituye la cara palatina y una cara superior hacia arriba que constituye la cara nasal, que es la parte más posterior del piso de las fosas nasales. Ok, ahí estamos viendo la cara nasal de esta lámina cuadrilátera, es lisa, cóncava, y corresponde a la parte más posterior de las fosas nasales, detrás de esta apófisis, que es la apófisis palatina del hueso maxilar superior. Ok, entonces vemos que con su homólogo opuesto va a salir una saliente ósea que se llama espina nasal. Ya la vamos a ver. Ok, esta es la cara inferior o cara palatina. Ok, esta en cambio, a la diferencia de la otra, no es lisa, es rugosa. Forma parte del paladar óseo de la bóveda palatina y a los lados está recorrido por un conducto que se llama conducto palatino mayor, como estamos viendo. Luego, esta porción cuadrilátera, este pedacito de hueso cuadrilátero tiene bordes, borde adelante, borde atrás, borde medial, la línea media, de ahí terminología anatómica que hicimos el primer día, y borde lateral, que es hacia afuera. Ok, si vamos al borde medial con su homólogo del lado opuesto, forma esa cresta de gallo, que se llama cresta nasal, porque va a estar en relación con el piso de las fosas nasales, y el borde lateral, hacia el otro lado, hacia el otro extremo de este pedazo, se continúa con la lámina vertical del hueso palatino. ¿Ok? Luego vemos el borde posterior, este es libre, como estamos visualizando, y el borde anterior pues se va a articular con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Ok? Entonces estamos viendo ahora la otra parte. Terminamos la porción horizontal, ahora vamos a la porción de la lámina vertical. La porción vertical que está siempre hacia afuera y tiene dos caras, una que va a ser en relación con la nariz, que va a constituir la pared lateral de las fosas nasales, y una cara que sigue hacia afuera que se llama cara maxilar. Hay una cara medial y una cara lateral. La cara medial nasal, la cara lateral maxilar. Entonces la cara nasal forma parte, como he dicho, de las fosas nasales, de la pared lateral. Va a estar aquí, es importante porque permite la articulación del cornete nasal medio en una saliente ósea que se llama cresta hemoidal y el del cornete nasal inferior en otra saliente ósea que se llama cresta de la concha. Entonces aquí habrá la cresta hemoidal que se articula con el cornete nasal medio en la parte posterior y la cresta de la concha que se articula con el cornete nasal inferior en la parte posterior, porque adelante se van a articular a nivel del hueso maxilar superior. Recuerden que esto estamos hablando de la pared lateral de las fosas nasales. Ahí estamos comprobando los tres cornetes, superior, medio e inferior. Y los espacios entre los cornetes se llaman meatos, meato superior, meato medio y meato inferior. Son espacios entre los cornetes, donde la denominación del meato, Luis,
es dado por el cornete que está arriba, superior. Es decir, que si yo le pregunto qué es el meato superior, tiene que decir es el espacio que queda entre el cornete nasal superior que está arriba y el cornete nasal medio que está abajo, y así por el estilo. Luego tenemos aquí visualizando lo mismo, la cresta hemoidal arriba, articulándose con el cornete nasal medio, y la cresta de la concha articulándose con el cornete nasal inferior, que por cierto es el único hueso independiente de los tres cornetes. Entonces vemos a la cara maxilar, esta es la parte lateral de la lámina vertical. Ok, tiene tres porciones. Una porción maxilar, donde está el surco palatino mayor, una porción de la fosa pterigopalatina, como está aquí abajo, y la porción medial de la fosa pterigopalatina y abajo la porción pterigoidea. Así es. Vamos a ver. Este borde tiene cuatro bordes. Un borde adelante que se articula con el maxilar superior, ya que se continúa acá adelante. El borde posterior, que está representado por esta saliente ósea en el medio, que es apófisis fenoidal, y cuyo espacio entre la porción superior, que se llama apófisis orbitaria, y la apófisis fenoidal, constituye la escotadura esfenopalatina, y tenemos el borde superior, que está representado por la apófisis orbitaria, esta saliente redondeada, y en la parte inferior pues se articula con la lámina horizontal, se continúa con el borde inferior de la lámina horizontal del hueso palatino, hacia el medio, y hacia afuera con la apófisis piramidal. Aquí está la apófisis piramidal que se desprende, como habíamos dicho, entre la unión de la lámina vertical y la horizontal hacia afuera, para irse a interponer entre ambas partes de la apófisis pterigoide, alas de la apófisis pterigoide. Ese es el espacio pterigopalatino entre la apófisis pterigoides y el hueso palatino, la lámina vertical del hueso palatino. Ahora vamos a ver en la pared lateral de las fosas nasales el cornete. Los cornetes son unas láminas óseas incurvadas de adelante hacia atrás. Se fijan en la pared de las fosas nasales por medio de su borde superior, porque su borde inferior es liso y es convexo. Entonces tiene una cara medial que ve hacia el tabique y una cara lateral cóncava que mira hacia la pared lateral o hacia el meato inferior de las fosas nasales. Entonces vemos un borde arriba que tiene la apófisis lagrimal adelante, que se articula con el unguis. Hacia atrás la apófisis fenoidal, que se articula con la apófisis ensiforme del etmoides. Ok, y en el medio y hacia afuera está la apófisis maxilar, que es la que indica, aquí está el seno del maxilar superior, el orificio del seno del maxilar superior. Eso serían las tres estructuras que están en el borde superior, la apófisis fenoidal, la apófisis maxilar y la apófisis lagrimal. En el borde inferior, en cambio, vemos que es convexo y es libre. Ok, yo creo que por ahí estamos en la primera clase. ¿Tienes alguna pregunta? Señorita Bustamante, buenos días. Buenos días, doctor. Claro, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, pero estaba como que en una duda sobre la fosa pterigopalatina. ¿Qué pasa por ahí? Ok, la fosa pterigopalatina, toda fosa es espacio, y si se llama, y como anatomía yo les he enseñado, lleva su nombre de acuerdo a donde está. Es el espacio que está entre la apófisis pterigoides y el hueso palatino, concretamente la lámina vertical del hueso palatino. Hasta ahí nomás estudiemos, vamos facilito, porque si no se me va a cumplir. Y después le explico y le muestro, porque el secreto de anatomía es enseñarles, mostrarles. Ok, ¿qué más? Doctor, en lo que es la apófisis orbitaria y la esfenoidal, se genera la cisura esfenopalatina, ¿verdad? Así es, escotadura esfenopalatina. ¿Qué pasa por ahí? No tengo el nervio esfenopalatino. Ok. Ya.
También recuerden que las presentaciones ustedes las tienen en la aula virtual, ¿ok? Para ir revisando. Y que su texto oficial que debe estar en su brazo derecho es el libro Latagnier Ruiz, ¿ok? Que es anatomía actualizada. Vamos. Señorita Valeria, ¿cómo estamos? Buenos días, doctor. Sí, todo claro hasta ahora. Gracias, Valerita, gracias. Ok, aquí veo un poco de gente inteligente. Ok, estoy nombrando los que son nuevos. Señor doctor Morales, cirujano maxilofacial. Disculpe, ¿puede repetir un poquito que la conexión está un poquito mala? Doctor Morales, cirujano maxilofacial, ¿cómo está? Morales Mata. Parece que no escucha. No, sí lo escucho, pero le estaba diciendo que repite un poquito porque la verdad la conexión la tengo un poquito mala. Está bien, tranquilo. Carlos Cruz. Sí, doctor, todo claro. Todo claro. Ok, tiene. Selena, ¿cómo vamos? Bien, doctor. Ya. Estaba revisando. Doctor, ¿cuál es el único hueso independiente? Es el cornete nasal inferior, ¿verdad? Así es, aquí es. Ya. Perfecto. Ok, sigamos. Doctora Anita, ¿cómo vamos? Muy bien, doctor. Ya son las 11:35, pero igual continuamos. Sí, vamos a continuar, porque mi misión es tratar de ver la siguiente. Ok, aquí maxilar superior. Habíamos dicho que en el piso de las fosas nasales y que a su vez el techo estaban dos huesos, el maxilar superior adelante y el hueso palatino hacia atrás. Entonces vamos a ver que el hueso maxilar superior, que es un hueso par, porque está uno a la derecha y otro a la izquierda, está por encima de la boca, de la cavidad bucal, por debajo de la cavidad orbitaria, por fuera de las fosas nasales, como vamos a ver, y forma parte, gran parte, de la mandíbula superior que está unida a los huesos del cráneo. ¿Ok? Tiene una forma cuadrilátera y se le describe propiamente dos vistas, una vista por fuera lateral y una vista medial. Un borde arriba superior, un borde abajo inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver, este hueso se articula con los huesos propios de la nariz, con el hueso frontal, hacia los lados con el hueso cigomático y se articula con su homólogo del lado opuesto, ¿no es cierto? Y forma parte, como habíamos dicho, tanto de la cavidad orbitaria, en el ángulo anteroinferior, forma parte de las fosas nasales o de la cavidad nasal, forma parte de la fosa infratemporal, junto con el hueso cigomático, forma parte de la fosa palatina, ¿ok? O del techo de la cavidad palatina o del paladar óseo. Entonces ahí está la importancia de este hueso que es el maxilar superior. Pero con fines anatómicos nosotros tenemos que simplificar este hueso en dos caras. Una cara externa o lateral y una cara interna o medial. En la cara externa tenemos que ver, primero la ubicación del hueso es que el borde alveolar o el borde de los dientes tiene que quedar hacia abajo. Luego la apófisis frontal o ascendente que forma el ángulo orbitario interno anterior debe quedar hacia arriba y hacia el medio. Y la apófisis de esta forma triangular, como una saliente ósea, debe quedar hacia afuera. Se llama apófisis cigomática porque se va a unir con el hueso cigomático. O lo que es lo mismo, buscamos este orificio grande en su cara medial, que es el foramen del hueso maxilar superior, foramen maxilar, que corresponde al seno del maxilar superior. Y también vemos que la saliente ósea, que se llama apófisis palatina, está presente en esta cara. Entonces esa cara será la cara medial. Esa es la ubicación anatómica. Vamos por lo más sencillo. Vamos a ver dónde está ese orificio grande, dónde está ese seno maxilar, dónde está esa saliente ósea que divide esa cara. Entonces vamos a empezar por la vista medial. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que la unión de los 3/4 partes superiores
con la 1/4 parte inferior sale una saliente en forma horizontal denominada apófisis palatina. ¿Por qué se llama así? Porque se articula con el hueso palatino y que va a formar parte tanto del piso de las fosas nasales arriba como del techo de la cavidad bucal abajo. Pero esta saliente ósea va a dividir a esta cara en dos porciones. Una porción que está arriba, que se llama porción suprapalatina, porque está por arriba de la apófisis palatina, y una porción que está abajo, que se llama porción infrapalatina, porque está por debajo de la apófisis palatina. Entonces, estamos haciendo generalidades. Dijimos dos vistas, lateral, medial. Ahora vamos a centrarnos solo en la vista medial, que reconocemos porque está en el orificio del seno maxilar. Luego vemos la apófisis palatina, que está entre los 3/4 parte arriba y 1/4 parte abajo. Y entonces vemos, vamos a tener en esta cara medial la apófisis palatina y la porción suprapalatina y la porción infrapalatina. Una vez dicho eso, vamos a empezar. Vamos a ver la apófisis palatina. Vamos a ver. Entonces, en esta porción que tiene forma triangular de base posterior que se une con esta porción de la lámina horizontal del hueso palatino y de vértice anterior, va a haber dos caras así mismo. Una cara abajo, cara inferior o cara palatina, y una cara arriba, cara superior o cara nasal, también podemos llamarle. 4 bordes, un borde atrás, posterior, un borde adelante, anterior, un borde medial y un borde lateral en esa porción triangular. Ok, forma parte de la cavidad nasal. Vamos a ver lo que corresponde a la cara superior. Es lisa también, es ligeramente cóncava, al igual que la lámina horizontal del hueso palatino, y en su borde medial se une con su homólogo y constituye la cresta nasal, ¿ok? Donde se va a unir el cartílago del tabique nasal, sobre todo en la parte anterior. ¿Ok? Y en la parte, la cara inferior, vemos que es rugosa. ¿Ok? Estas son las huellas de la vascularización y también huellas de las glándulas salivales menores, de las glándulas palatinas, salivales menores. ¿Ok? Está llena de agujeros vasculares. ¿Ok? Aquí estamos viendo en la imagen del lado izquierdo cómo este sería la parte del techo de la cavidad bucal. Esto es el paladar óseo, porque el paladar blando estaría representado por este músculo de la úvula, el velo del paladar. Concretamente, ese sería el paladar blando, en la parte posterior, más posterior del techo de la cavidad bucal, que por cierto tiene forma de una caja. Techo, piso, paredes laterales, pared anterior, orificio bucal, y pared posterior, istmo de las fauces. Ya veremos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En la parte medial, en la parte anterior, se unen y delimitan un orificio que se llama conducto incisivo, por donde van los nervios y las arterias nasopalatinas. Vamos a ver ahora los bordes. El borde, vamos por lo más fácil. El borde anterior adelante con su borde anterior del homólogo del lado opuesto forman este orificio, el piso del orificio de entrada de las cavidades nasales. El borde posterior se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del hueso palatino. El borde medial, junto con su homólogo del lado opuesto, forma la cresta nasal, o también llamada espina nasal, hacia adelante sobre todo, más saliente. Y el borde lateral constituye o se continúa hacia arriba con la porción suprapalatina. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a ese pedacito triangular que es la apófisis palatina del hueso maxilar superior. Ok, una vez estudiado esto, vamos a estudiar los otros dos porciones. La porción que está arriba, suprapalatina, y la porción que está abajo, infrapalatina. Ok, entonces en la porción que regresamos, en la porción de arriba, suprapalatina, lo más notorio es este orificio, que se llama hiato del maxilar superior, o del seno del maxilar superior. El espacio aéreo, como hemos hablado, de la palabra seno, el espacio aéreo que tiene el hueso maxilar superior, ¿ok? Y que tiene comunicación con ciertos molares, ya vamos a ver. ¿Ok? Luego, delante de él hay otra saliente ósea en forma rugosa que se llama apófisis frontal. ¿Por qué se llama así? Porque se va a articular con el hueso frontal. Y en esta cara medial, aquí va a presentarse de nuevo dos crestas. Una arriba, cresta hemoidal, como había en la lámina vertical del hueso palatino, y
y otra abajo la cresta de la concha. Aquí se articula, como habíamos dicho, el cornete nasal medio, como estamos viendo aquí abajo, y acá abajo, en la cresta de la concha, el cornete nasal inferior. Y entre la apófisis frontal y hiato maxilar hay un surco o un canal que se llama canal lacrimonasal o surco lagrimal. ¿Por qué lacrimonasal? Porque viene desde la cavidad orbitaria hasta, trayendo las lágrimas, hasta la región nasal. Estamos visualizando el cornete nasal medio, el cornete nasal inferior, cómo se articula aquí también en la cara medial de la apófisis frontal del maxilar superior. La cresta hemoidal arriba, la cresta de la concha abajo. Ahora vamos a ver la porción de abajo, pues es muy sencilla, es la porción que corresponde al techo de la cavidad bucal, ¿ok? En la parte rugosa que ya hemos hablado. Ok, entonces ya vimos todo lo que eran los elementos de la cara medial. Ahora vamos a verlo al mismo hueso maxilar, pero por fuera. Entonces aquí hay que visualizar y tener en claro tres cosas. La apófisis ascendente frontal, pero por su cara lateral o por su vista anterolateral. La apófisis cigomática, que va a estar en relación con el hueso cigomático. Y adelante la fosita canina con sus eminencias caninas. Entonces vamos a verlo. En la apófisis cigomática, como vemos, ocupa la mayor parte de la cara externa del maxilar. Tiene forma de una rugosidad, de una triangulación. Tres caras, una cara arriba orbitaria, porque forma parte de la órbita. Una cara hacia atrás o infratemporal, porque está en relación con la región infratemporal o fosa temporal. Una cara anterior, que va a estar en relación propiamente con la región canina. Ya vamos a ver, con la fosita canina. Tres bordes, pero solo de la apófisis cigomática. Borde anterior, borde posterior y el borde inferior. De la apófisis cigomática. Mucha atención en eso. Ok, entonces vamos a ver, seguir viendo esta apófisis cigomática y diremos que en su cara superior o cara orbitaria, que corresponde al piso de la cavidad orbitaria, va a haber un surco o una huella dejado por el pisar del intimilla, por el pisar del nervio infraorbitario. Entonces se llama surco del nervio infraorbitario, que emerge acá adelante en un orificio que se llama orificio infraorbitario. Ok, esta cara orbitaria va hacia atrás y va a estar en relación hacia arriba con esta ala, que es la ala mayor del efenoide, y entre los dos va a dejar un espacio que se llama hendidura orbitaria inferior. ¿Por qué se llama así? Porque está en la órbita, e inferior porque está abajo. O hendidura esfeno por el ala mayor del efenoides, maxilar por el hueso maxilar superior. Si estamos diciendo que hay una hendidura orbitaria inferior, Carlos, habrá una hendidura orbitaria superior, que se llama hendidura efenoidal, ala menor y ala mayor del efenoide. Ya sabemos eso. Ok, luego tenemos, eso vimos en la cara orbitaria. Luego vemos en la cara anterior, está el orificio foramen infraorbitario, por donde emerge el nervio infraorbitario. Luego la saliente de las eminencias caninas y en el medio la fosita canina, por donde va a estar el ingreso de los canalículos dentarios anteriores, en los dientes incisivos y el diente canino. Luego tenemos en la cara posterior de esta apófisis cigomática, que se llama cara infratemporal, porque está en relación con la región de abajo, infratemporal, de la región temporal, músculo temporal, ¿ok? Y va a estar mirando medialmente esto que se llama tuberosidad del maxilar superior. Por esta cara infratemporal ingresan los agujeros alveolares posteriores, por donde van a permitir el ingreso de los nervios y arterias alveolares. Ok, ahora vamos a centrarnos en esa misma apófisis cigomática en los bordes, como dice la Target. El borde anterior, el borde de adelante, el borde posterior y el borde inferior. Vamos a ver. Ok, el borde anterior constituye el ángulo inferomedial de la cavidad orbitaria. El borde posterior de esta apófisis cigomática, junto con el hueso ala mayor del efenoide, delimita la hendidura orbitaria inferior
o hendidura esfenomaxilar. Y el borde inferior, que está aquí abajo de esta apófisis, se continúa con el borde inferior de este hueso, que es el hueso cigomático o malar. Ok, pero ahí yo dejé un espacio de una diapositiva en blanco. No lo hice de loco. Si no es porque hasta el mismo Latardier Ruiz lo único que pone es un punto aparte. Y de ahí comienza a narrar los bordes, pero no ya no del hueso cigomático, sino de todo el hueso en sí, del maxilar superior. Entonces dice borde superior o infraorbitario, borde inferior o alveolar, borde anterior y borde posterior. Entonces vemos que el borde anterior, que es todo esto, con el borde anterior del lado opuesto, forma la escotadura nasal por donde es el orificio anterior de las fosas nasales. El borde posterior está representado por la tuberosidad del maxilar superior. Es ancho y es grueso. Esto estaría en la fosa pterigomaxilar o la parte anterior también de la fosa infratemporal. El borde de abajo o borde alveolar son donde están las casitas donde se ingresan las raíces de los dientes. Este es el borde alveolar donde ingresan las raíces dentarias. Ok, este es el borde superior que constituye la parte inferior y medial del ángulo de la órbita. Inferior porque está abajo, medial porque está más cerca de la línea media. Porque el ángulo inferolateral, en cambio, estaría formado por este hueso, que es el hueso cigomático, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo borde superior, que continúa luego hacia adentro con la pared medial de la cavidad orbitaria, hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides, que es la masa lateral del etmoides. Buenos días, doctor. Disculpe, ¿puede repetir lo que constituye el borde superior o...? Sí, no hay problema. Mire, mija, desde aquí. El borde superior constituye el ángulo ínfero, mija, porque está abajo de toda esta cavidad, donde está el ojo, se llama cavidad orbitaria. Ínfero porque está abajo y medial porque es más cerca de la línea media. ¿Ok? Y no es el ángulo inferolateral, que sería este, que es el hueso cigomático. Entonces, ese es el borde superior y a su vez es el primer hueso que va a formar parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes más forman? El hueso lagrimal o unguis y el hueso etmoides. ¿Qué parte del hueso etmoides? Una lámina cuadrilátera, como estamos viendo, o la lámina orbitaria de la masa lateral del etmoides. Luego, vemos que el maxilar superior forma un ángulo hacia arriba, un ángulo anterior y superior, que propiamente está representado por la apófisis frontal. Ok, eso era lo que se refería al maxilar superior. Ok. Doctora Anita, ¿cómo vamos? Bien, doctor, 11:51. Vamos a dejar ahí. ¿Qué le parece? Vamos a respetar el tiempo, pero vamos a empezar con maxilar inferior y bóveda y base, que es un tema lindísimo en la próxima clase, si usted me lo permite, doctora Anita. Listo, doctor, no hay ningún problema. Ok, con el otro sí avanzamos hasta el maxilar inferior, que ellos van adelante. Ok, Luis, ¿todo bien? Termómetro ahí. Sí, correcto. Se ha entendido todo. Sí, yo sé, pero ¿qué tal la pedagogía? ¿Te gusta o no, Lucho? Sí, sí me gusta. Ok, se explica pero ¿sabes todo lo que yo quiero? Es que ustedes sepan que si le ponen un poquito de responsabilidad, ¿y qué me harían a mí, grande? Si vinieran leyendo un poco, porque si ustedes leyeran un poco, ya solo, como sería deglución, pasarían el alimento. Porque yo les estoy demostrando, Selena Torres, que la anatomía es difícil. Selenita, no te escucho. Abre el micrófono. Buenos días. Buenos no, días. doctor. Sino que es verdad, hay que venir leyendo. Pero sí estás viendo Javier Floriano. Javier. Dígame, doctor. ¿Te he demostrado que todo lo que te estoy enseñando realmente existe, Javier, o no? Claro, pues como usted dice, la anatomía se aprende más viendo
las imágenes y todo. Sí, pero eso. Estoy demostrando que es fácil, pero tienes que un poco leer para un poco aprender. ¿Ok? Y de ahí todo es cuestión de tener conocimientos básicos, pero bien puestos. ¿Ok? ¿Y dónde está Morales? Morales, Presente, presente. ¿ya me escuchas bien o no? Ahora sí, un poquito mejor, se arregló. Poquito mejor, ya. ¿Vas a hacer maxilofacial o no? Me gustaría, todavía no tengo en claro, pero me llama bastante la atención. ¿Pero me que- vas a decepcionar o no siendo especialista? No, sin decepcionar Nunca. a nadie, nunca. No a nadie, a mí estoy proponiéndome conmigo es el trato, no con cualquiera. Va, trato. Trato hecho. Ahí está, quedó. Ahí está. Ok, pero así mismo, no, yo Morales no lo conozco, no conozco a nadie, pero estoy diciendo que todos pueden ser lo que quieran ser. Selena va a ser una rehabilitadora oral, pero perfecta, si no es odontopediatra. Yo no sé qué serán las dos Selena, pero van a ser muy buenas. Pero hijos, escuchen lo que les dije en la primera clase. Ustedes están formándose para obtener una profesión. La profesión, hijos, sean jóvenes, sean responsables. La profesión es la que Dios mediante les va a dar de comer. A ustedes, si son buenos hijos, gratos como es Carol Bustamante, va a querer ayudar a sus padres. No es que la vida es dura, la vida ha sabido ser de etapa. Uno también envejece, vuelve como a niños también. Y así algún día les va a tocar a ustedes. Pero si no se preparan, ni siquiera me vienen leyendo un poco, ¿cómo podemos hacer? Jeremy, ya cojo un hijo viejo. Sí, doctor. ¿Qué tal vuestro profesor en tus 2 semestres que has tenido? Muy bien, por eso lo cogí de nuevo. Sí, ya ves, a Anita, solo han venido a este paralelo, creo 1, 2 o 3, ¿no? Todito están en el otro paralelo, ¿no? Sí, en el otro paralelo, así es. El otro paralelo tenemos full de todos los jóvenes que eran hijos nuestros. Sí, del semestre pasado. Bueno, hemos tratado de hacer una clase placentera, súper tranquila, aumentando un poquito la intensidad, pero muy feliz. Ok, Dios mediante, sigan rezando y que nos volvamos a ver mañana, con la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego, Anita, hasta luego. Cuídense, Hazte la doctor. mano Chao, con chicos. ganas. Javier, no te veo, estás solo concentrado en tu celular. Ok, ya, a ustedes les quiero. Vayan bien, chao, cuídense.